Buenos días a todos y a todas. Partimos este ciclo de conversatorios. Me presento, soy María José Jorquera, jefa nacional del programa de reparación y atención integral en salud PRAIS, y saludamos a todos y todas las trabajadoras del sector salud que hoy nos acompañan, como también al público en general. Partimos este ciclo de 4 conversaciones que vamos a desarrollar de aquí a diciembre, y queremos señalar que tanto el Departamento de Derechos Humanos y Género del Gabinete Ministerial, en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el programa PRAIS, estamos comprometidos con la promoción de espacios de diálogos en donde se pueda socializar distintas temáticas de alto interés público que afectan e inciden en los procesos de salud y enfermedad de los ciudadanos de nuestro país. Hoy, a 50 años del golpe civil militar, resulta indispensable que este primer ciclo de conversatorios sobre la salud contribuya a reflexionar sobre las graves secuelas que dejan en las personas y en las sociedades las violencias colectivas. La violencia colectiva es definida por la OMS como el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican en sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o grupo de individuos con el fin de lograr objetivos políticos, económicos y sociales, pudiendo ser perpetradas, entre otros, por el propio Estado a través de genocidios, violaciones a los derechos humanos. También este conversatorio tiene como objetivo reforzar el rol que tiene el sector de salud en la atención reparatoria, cuya responsabilidad recae en el sistema de salud en su conjunto, ¿ya? Es decir, en todos los niveles de atención, por lo que sabemos que todos y todas las funcionarias del sistema deben prestar colaboración especial en la atención de la población más severamente afectada. Este primer conversatorio vamos a abordar la temática reflexiones y desafíos sobre los efectos a la salud en personas víctimas de tortura. Mecanismo utilizado lamentablemente durante 17 años de manera ininterrumpida por la dictadura militar y que hoy, de manera lamentable, han existido casos en donde se han denunciado justamente su aplicación. Para desarrollar este tema tenemos grandes panelistas: a Elisa Neumann, psicóloga y doctora en Ciencias Sociales y Política, experta en el estudio de la defensa y promoción de los derechos humanos. Bienvenida, Elisa. Gracias. Enrique Morales Castillo, médico y presidente del Departamento Nacional de Derechos Humanos del Colegio Médico. Enrique, bienvenido. Ignacio Carrasco, psicólogo y encargado del equipo PRAIS Servicio Metropolitano Sur-Oriente PRAIS. Bienvenido. Gracias. Y Francisco Maffioletti, doctor en Psicología Jurídica y Forense y también presidente del Comité para la Prevención de la Tortura en Chile. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Les comentamos que cada panelista va a contar con 10 minutos de exposición y luego vamos a generar una ronda de diálogos orientados, ¿cierto?, a sus presentaciones. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Elisa Neumann, que nos hablará y abordará la temática consecuencias de la tortura y la impunidad. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a poder compartir esta experiencia y poder tener, aunque sea de forma virtual, un contacto con los trabajadores y profesionales de la salud pública que hacen una importante contribución al país. Decirle que esta presentación está basada en mi experiencia clínica, en especial de estos últimos 5 años, en que han concurrido a pedir ayuda psicológica numerosos sobrevivientes de tortura que fueron torturados siendo muy jóvenes a inicios de la dictadura militar y con una serie de sintomatología de carácter difuso que no asocian inicialmente a esta experiencia traumática. Hay que señalar además que tanto mi experiencia clínica directa con sobrevivientes como el trabajo de campo en sectores populares me ha ido mostrando y me ha ido convenciendo cada vez más de que la impunidad
junto con cronificar las secuelas clínicas de la tortura, también ha mantenido en el tiempo los niveles de sometimiento a la autoridad, de abandono de proyectos y utopías de transformación social, que fue en definitiva la razón por la cual se violaron los derechos humanos en este país. Generalmente, cuando trabajamos en la clínica con pacientes que han sido torturados, ellos refieren, hay una frase que escuchamos o que yo he escuchado muy a menudo, que es: ustedes no pueden saber. Lo cual muestra que hay una brecha a veces que se siente prácticamente que es insalvable entre quienes sufrieron la tortura y quienes hemos vivido su efecto en forma indirecta. Esto remite siempre además a una polaridad entre ustedes no pueden saber y nosotros no sabíamos, que en el fondo da cuenta de la experiencia de haber sido objeto de un poder de muerte versus un no querer saber, ya sea porque se la justificó la tortura o simplemente no se quiere soportar el peso de la responsabilidad de haber tolerado en silencio un sistema tan horrendo y tan injusto y seguir de alguna forma amparando a los perpetradores de estos crímenes al sostener la impunidad en el tiempo. La tortura tiene siempre como objetivo la destitución subjetiva del prisionero, para el cual lo transforma o lo hace un objeto, un cuerpo sufriente, en un tiempo que se vive como una agonía eterna y sin límites. Un sufrimiento que adquiere una cualidad particularmente intolerable, pues se sabe que existe un medio social que lo justificó o que negó su existencia o que no le seguimos dando la importancia a este trauma que muchos chilenos, prácticamente alrededor de 50.000, según algunos estudios de derechos humanos, versus los cerca de 30.000 que solamente testificaron en la Comisión Vales. Así, por ejemplo, María, que fue detenida a los 21 años, cuando solo tenía, al año 75, a los 21 años, refiere que no logra precisar cuánto tiempo estuvo en un recinto secreto, cuánto duró su detención en 3 y 4 Álamos, y solo recuerda los golpes, las risas burlonas de sus torturadores, la sensación de asfixia por el submarino. No quiere hablar, no quiere recordar. Sin embargo, los recuerdos y las pesadillas siguen vigentes hasta el día de hoy. Ya han pasado cerca de 50 años. No menor son las reacciones de angustia y de alarma frente a los ruidos de sirena, los ruidos monótonos. Escuchó siempre una gotera mientras la torturaban y entonces se producen reacciones de alarma y estrés que no puede controlar. Siente que la vienen a detener, sabe que no es así, pero no lo puede evitar. La tortura es siempre una experiencia tremendamente traumática, pues arrasa el aparato psíquico, que se ve inundado de estímulos hipertróficos asociados a la humillación, al horror, a la vergüenza y que no logran nunca insertarse en una trama simbólica y quedan solo como restos y signos de percepción. María refiere: siento que me ahogo, que no puedo respirar, que me desoriento y me confundo. Esto hace nexo con el miedo intenso, la asfixia ocasionada por la inmersión en aguas sucias. Yantén, detenido a los 27 en el año 1973, aún está convencido que está en una lista y que en cualquier momento podría ser detenido y torturado nuevamente. Cada allanamiento, cada ingreso de fuerzas especiales lo hacen revivir alucinatoriamente su experiencia de detención. Asumir y tramitar una experiencia de esta índole es siempre muy difícil si no existe un otro que escucha, que contenga, que haga posible pensar lo que no puede ser pensado. Y en la mayoría de los casos las personas carecieron de este espacio, ya sea porque no tuvieron acceso a programas de salud mental, porque fueron perseguidos, buscados, allanados o tuvieron que abandonar el país. En estos casos no ocurre que la experiencia haya sido, por decirlo así en términos
psicodinámicos reprimidos. La experiencia existe y subsiste, pero no puede dársele un significado y un sentido, y entonces el sujeto se ve inundado de forma recurrente por reacciones afectivas que no logra comprender ni tramitar. Hacen innumerables esfuerzos por evitar las alucinaciones, los flashbacks, las pesadillas, los recuerdos intrusivos. Yantel ha decidido desvincularse del mundo externo, no tomar contacto con nadie, porque cualquier hecho o episodio le podría hacer recordar su experiencia de tortura. María trabaja incansablemente. Cuando ello no funciona, camina hasta la extenuación, pero aún así la invaden las pesadillas. En el fondo, lo que existe es un esfuerzo activo por evitar tomar conciencia de la tortura, sus derivados y consecuencias lógicas. Se evita tomar contacto con el recuerdo. Yo me pregunto si algo similar no ocurre así a nivel social. Se ha reconocido la existencia de miles de torturados. Sin embargo, sus testimonios han sido vedados al conocimiento público y están impedidos de su acceso incluso los tribunales de justicia. La única forma de poder hacer pensable algo que es del orden de lo impensable es la capacidad de simbolizar, comprender y contextualizar este horror. Sin embargo, sistemáticamente hemos negado como sociedad la existencia de la tortura, sus consecuencias y derivados. Esta posibilidad ha sido sistemáticamente negada. El hecho de testimoniar frente a la Comisión Walech no ayudó en este sentido y fue en realidad un nuevo traumatismo. María refiere: no puedo decirlo, no puedo contarlo, es demasiado violento. Cuando tuve que entregar mi testimonio quedé muy mal, quedé confundida, caminé cuadras y cuadras y cuadras. ¿Para qué, me preguntan? Dicen, ¿para qué tener que volver a contar y volver a revivir si todos ya saben lo que ocurrió? Yantel comenta que cuando él volvió de su recinto de detención, muchos de sus compañeros ya no estaban, se habían ido. No supo qué había ocurrido con ellos. Ninguno de sus vecinos volvió a dirigirle las palabras y fue estigmatizado y excluido. Para poder hacer que esta sensación de espanto y de horror pueda ser efectivamente tramitada y procesada, es necesario una escucha solidaria, comprometida, pero además comprometida políticamente con la defensa de los derechos humanos. En condiciones como esta no se puede ser neutral. Es necesario contextualizar este horror en el contexto sociopolítico que lo hizo posible. Sin embargo, no hemos desarrollado una amplia y sostenida discusión respecto de lo que ha sido la tortura. Su reconocimiento como grave violación a los derechos humanos ocurrió solo 13 años después, producto de la detención de Pinochet en Londres y de la incesante lucha de los sobrevivientes por ser reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto fue sin duda un gran avance. Se les reconoció y se les dio voz a los sobrevivientes y exprisioneros políticos. Pero sin embargo, la posibilidad de dar cuenta efectivamente de lo ocurrido se vio seriamente limitada. Así lo refiere una detenida y sobreviviente que testimonió frente a la comisión. Descubrimos que nos costaba tener voz propia porque éramos considerados como víctimas. Ya no éramos luchadores sociales, no éramos las personas que habían sido perseguidas por sus ideas. Se los colocaba en una condición de minusvalor con la cual eran excluidos del debate público. El hecho de reconocer que existió la tortura, pero que el Estado, hay que señalar que los pocos casos en que se ha logrado enjuiciar y detener a los perpetradores ha sido por la acción de los mismos afectados y sus abogados, y no ha habido desde el Estado un programa encauzado a identificar, detener y enjuiciar a los responsables, tanto materiales como intelectuales de estos graves crímenes, muchos de los cuales gozan hoy además de condiciones de poder.
En este contexto lo que se propicia es el negacionismo, es decir, se reconoce que existió un daño, pero no se asumen las consecuencias y no se actúa en correspondencia con lo ocurrido. En estas condiciones es imposible tramitar el horror y la violencia, lo que queda como un secreto, como algo no dicho, como algo no hablado, pero el hecho de que no se hable y no se enuncie no evita que esta carga mortífera sea transmitida a las generaciones posteriores. La única forma de que podamos efectivamente tramitar este horror y violencia e erradicar, hay que pensar que no solamente en que se ha negado la existencia de las violaciones de los derechos humanos por ciertos sectores, sino que lo que es peor aún, en no pocas ocasiones se lo justifica. Por lo tanto, esto es una grave afrenta y limitación para la democracia. Gracias. Primero, como introducción, hay muchos documentos que han marcado hitos importantes como la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura. Hay una ley que recién, el año 2016, en Chile tipifica la tortura después de tantos años, ¿no? Antes eran apremios ilegítimos, como un eufemismo muy terrible, pero sin embargo es muy difícil ponerse en el escenario de la tortura, incluso si uno ve imágenes terribles como Botero, que hace estas imágenes de una prisión en Irak, una serie de obras, digamos, que tienen que ver con el horror que causaron algunas imágenes y denuncias que se presentaron en esta cárcel dirigida por militares estadounidenses por la guerra del Golfo. Bueno, es una cosa muy brutal, pero sin embargo creo que la verdadera dimensión un poco se acerca a lo que nos presentaba Elisa, que es un poco los testimonios. Yo quisiera contarles, digamos, lo que un médico, a propósito de nuestra comisión de verdad del Colegio Médico que actualmente está a trabajar, nos contó de lo que fue su experiencia al ser detenido por un grupo de funcionarios de la Fuerza Aérea, y en el año 73, en septiembre, y subió un vehículo encapuchado, y lo relata lo siguiente: era un maltrato planificado, fue parte de una directiva de procedimiento. Primero, la detención arbitraria, sin ninguna consideración sobre la persona, introducir un elemento de incertidumbre, de decir, ¿a dónde me llevan? Siendo que en esa época aparecían muertos en las calles. Había un efecto de provocar terror. Permanecer encapuchado por días con alimentación mínima. Yo calculé que el aporte calórico que estaba recibiendo era menos de 800 calorías. Eso es apenas para subsistir. Amarrado y encapuchado, escuchando música fuerte toda la noche, que alternaba rock duro, descargas de armas de fuego que se sentía venían del patio, se dormía en el suelo. Luego llevaba a un centro de tortura y allí el procedimiento habitual: desnudo por completo, amarrado de pies y manos, golpes violentos en el cuerpo, abdomen, a la mala, sin aviso, una y otra vez, aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, incluidos los genitales, amenazado con dañar a mis hijas. Sé que tienes unas hijas chicas y que son muy bonitas, tal por cual. Y preguntas que en realidad no necesitaban todo eso, porque si me lo hubieran hecho hubiera contestado lo mismo. Preguntas banales, como con quien yo conversaba y hablaba todo el tiempo. Cuando uno está desnudo, doctor, uno está indefenso, nunca, sobre todo cuando está amarrado. Entonces esto en realidad da una dimensión más cercana, digamos, a lo que es la tortura. Y muy brevemente, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista físico? Si quisieran hablar. La verdad es que, como se explicaba, las principales consecuencias que tiene la tortura tienen que ver a nivel de la psiquis. Pero no hay que perderse en el sentido que el síndrome de estrés postraumático, lo que genera en las personas, no solamente son miedos o sustos, es terror, es pánico, es una reacción no solo psicológica, sino física, y eso va enfermando, por supuesto, el cuerpo. Y claro, uno puede encontrar, evidentemente, en la parte aguda, en los primeros momentos, una variedad muy grande de daños que están descritos en la diapositiva. Por supuesto que pueden llegar a la muerte. Hay algunas descripciones específicas que las personas pueden encontrar, como por ejemplo con esta técnica de golpes en los oídos muy fuertes para generar trauma en el tímpano y generar daños acústicos o traumas oculares, en el caso heridas de distinto tipo, fracturas, quemaduras, por supuesto, por electricidad o de distinto tipo, daños neurológicos, neumonías por aspiración, como nos contaban, por ejemplo, con la aplicación del submarino,
una variedad importantísima de lo que es inmediato y por supuesto en muchos casos, como sabemos en Chile, les provocó la muerte incluso durante las sesiones de tortura o posteriormente. Y desde el punto de vista crónico, hay muchas secuelas que tienen que ver, que son dadas no solo por, como se manifestó recién, por lo que se genera directamente sobre el cuerpo, sobre la psiquis, y sino por lo que pasa en la psiquis, que finalmente nos va enfermando con la cronicidad y con que no se han hecho los tratamientos a tiempo y con que hay, por supuesto, impunidad o el negacionismo, que cada vez que alguien niega estos hechos a las personas también les resuena no solo en su mente, sino en su cuerpo. Y hay secuelas sensoriales por estos traumas oculares o acústicos, hay por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética, con los traumas, las fracturas, los traumatismos, pérdida de, por supuesto, piezas dentales, secuelas, digamos, en el aparato genital, alteraciones de la función renal, daños musculares y neurológicos, por supuesto, y por lo tanto hay muchas áreas como cicatrices, por ejemplo, también. Y como también, poniéndonos, digamos, un poco en el ejemplo, en la Comisión Balich hay algunos testimonios que los invito a leer, acá hay una referencia, y yo solo voy a mostrar algunos. Dice: perdí la visión del ojo derecho por un golpe de metralleta en la cabeza. Este era un hombre que tenía 31 años en 1980 y fue detenido en la región metropolitana. Me aplicaron el teléfono, 2 golpes al unísono en ambos oídos, reventándome el derecho. En la cárcel había pedido ayuda, no la obtuvo, y este, un hombre de 29 años, en el 76, detenido en la quinta región. Me trajeron a un dentista, según ellos, pero a mí, para mí era otro torturador. A sangre fría me hace las preguntas y le indico mi dolor, y el criminal me empieza a sacar muelas sin ninguna anestesia. Allí perdí 3 muelas, tenía ayudantes que te sujetaban tirándote el pelo y otros de las manos y los pies. El dolor era insoportable y no tenía derecho a pedir calmante. Este era un hombre de 23 años, 73 de la 8ª región. Hay otras áreas importantes como el dolor crónico, persistente y permanente, que está descrito mucho tiempo, por todo este periodo. Secuelas, digamos, en órganos reproductivos, infertilidad, por supuesto, disfunciones sexuales y podemos ver este relato y dice: me tuvieron que extirpar el útero y los ovarios por hemorragia interna. Esta es una mujer que fue detenida en el 74 cuando tenía 27 años en la región metropolitana. Perdí un testículo derecho. Este es un hombre de 20 años detenido en el 81 en la quinta región. Las patadas de los testículos me rompieron la uretra. Fui operado 5 veces, pero tengo problemas hasta hoy. Tengo que ser operado nuevamente y estoy esperando la hora. Por eso no puedo volver a trabajar. Este era un hombre en el 84 que tenía 26 años detenido en la región metropolitana. Entonces, hay muchas descripciones. Yo solo quiero recomendarles, por motivos de tiempo, este estudio en que está nuestra presentadora y el doctor Madariaga. Es muy relevante como trabajo, porque relata lo que ocurre en términos de mortalidad en las personas sometidas a tortura entre el año 73 y el 90. El siguiente tema que me pidieron que tocara brevemente es esto: si realmente la tortura es un problema desde el 11 de marzo de 1990 para atrás, o es un problema actual. Definitivamente es un problema actual, definitivamente es una realidad del día a día en este país y en muchos países, como lo ha anunciado Amnistía Internacional, y ojalá pudiéramos dejar la tortura en blanco y negro y no en colores como ahora. Y debo señalar que como equipo del Departamento de Derechos Humanos, en el año 2016 hicimos una denuncia de 101 casos de abuso policial, entre ellos tortura, que apareció en un programa de televisión nacional. Lo digo porque mucha gente nuevamente piensa que solo desde 2019, no, esto es una referencia muy importante, y hasta antes del 18 de octubre, como equipo del Departamento de Derechos Humanos, vimos daños incluso oculares por balines, impactos de lacrimógenas provocando fracturas, golpizas, violencia sexual, violencia psicológica y por supuesto retraumatización. Y a partir del 2019, y señalarles que en ese periodo, por supuesto, vimos traumas oculares que se hicieron bastante más significativos a partir del 18 de octubre, pero vimos el impacto en esta mujer joven en Mapuche, en Temuco, con una lacrimógena que le llevó a perder su ojo, o en el 2013 este arquitecto que pierde su ojo con un impacto en balín de pintura, una mujer que tiene un parto engrillado, o esta muchacha que es desnudada en plena calle, incluso con la violencia que se expresa en la fotografía.
o este relato de una mujer de 45 años, funcionaria pública, que es desnudada a la fuerza en una comisaría. Entonces, esto es una realidad y lo era antes del 18 de octubre de 2019. Y lo que vimos desde el 18 de octubre de 2019, en esos meses, fueron acciones vulnerativas de distintos tipos, muy brutales, muy masivas y generalizadas en todo el país. Solo para terminar, el rol de los trabajadores de la salud en abordaje es muy trascendente. Nosotros, como trabajadores de la salud, en cualquiera de los lugares, no necesitamos dedicarnos a derechos humanos, no necesitamos dedicarnos a esta materia para poder tener mucho que ver con el tema de esto. De hecho, el Código de Ética del Colegio Médico tiene un artículo específico que plantea la prohibición absoluta de que cualquier médico participe de manera directa o indirecta en la tortura, que está la referencia en las normas éticas del propio Código de Ética del Colegio Médico. Los primeros dos documentos que son incorporados son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, y también hay una serie de documentos adicionales que están en el Código de Ética, que son muy relevantes y están atingentes. Y nosotros, como funcionarios públicos, cualquiera de los trabajadores de la salud, somos, cuando estamos trabajando en un hospital o cumplimos funciones delegadas incluso del Estado, somos agentes del Estado y podemos intervenir. En la documentación de tratos crueles, inhumanos y de antitortura, todos somos muy relevantes, porque, por ejemplo, todos los médicos que hacen contrataciones de lesiones en los servicios de urgencia, ya sea en atención primaria, en USAPO o en la red hospitalaria, cumplen un rol fundamental, porque son normalmente el primer contacto que las personas tienen como tal, y por supuesto con lo que han escuchado del Protocolo de Estambul, que es una herramienta, un manual para la investigación de la documentación eficaz de tortura y tratos crueles, inhumanos y de antitortura. Esta es una guía muy aprobada internacionalmente, fue desarrollada, es multidisciplinaria, fue desarrollada, digamos, por muchos expertos, muchas organizaciones, por 15 países, y en el 2000 lo aprueba la Organización Mundial de la Salud. Este es un documento que está validado en Chile para la investigación de personas que son víctimas de violencia por agentes del Estado. Incorpora una mirada médica, una mirada por parte de los psicólogos, psicólogas, y solo se puede realizar en Chile de manera oficial por parte del médico legal, servicio médico legal, pero si un tribunal lo solicita. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se cuenta el Colegio Médico, que realizamos estos protocolos de Estambul. Y solo destacar por último que las contrataciones de lesiones, como decía, son muy relevantes, porque cuando una persona es traída por un agente policial a un servicio de urgencia, es la primera persona distinta a los vulneradores probablemente que la persona ve en este primer contacto. Hay una obligación ética, como está señalado ahí, de cumplir con la forma correcta de hacer las contrataciones de lesiones, y todo lo que diga el médico en la atención primaria, en la urgencia o en los hospitalarios, va a ser validado como realidad tanto por la justicia nacional e internacional. Por lo tanto, es muy relevante tratar de hacerlo de la manera más correcta, registrando todo lo que hay. Y es muy relevante que estas contrataciones de lesiones sean en un lugar físico adecuado, sean en un espacio que, como corresponde, que es un espacio clínico. No pueden ser hechas en comisarías, no pueden ser hechas en centros de detención. Tienen que reunir las condiciones óptimas, que son las adecuadas para que una persona pueda señalar. Las contrataciones de lesiones son hechas como un mecanismo de protección hacia las personas, fundamentalmente. Y por lo tanto, nosotros como Departamento de Derechos Humanos y Colegio Médico hicimos un documento que les voy a dejar la referencia, con la Asociación de Magistrados, que recaba toda la legislación respecto a las contrataciones de lesiones. Acá está la referencia, es un documento que nos fija el estándar ético a los trabajadores de la salud y cómo debe ser hecho esto. Y les doy el último dato, que también hay un curso gratuito en la página del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico sobre hacer contrataciones de lesiones en el marco de los derechos humanos. Son cápsulas que están disponibles en 2019 y son totalmente gratuitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición. Y vamos a seguir entonces ahora con Ignacio Carrasco, quien va a abordar el tema, el rol del Estado en la reparación de la tortura y el rol del PRAIS como política pública. Bueno, gracias por la invitación. Me parece muy relevante que dentro de este contexto simbólico que nos interpela hoy día, dentro de lo que son los 50 años, podamos tener este tipo de reflexiones, principalmente sobre los efectos de la tortura
y cómo este tipo de violencia estatal, este tipo de experiencias que generan un costo en lo individual, pero a su vez en lo colectivo de manera tan masiva y tan profunda en la sociedad, se aborda. Entonces parto de esa premisa de la necesidad de mirar a 50 años del golpe cívico-militar y también de mirar a más de 30 años de iniciar la tarea de reparación, cuáles han sido los alcances en materia de reparación y cuáles también son los aspectos o dimensiones que quizás nos debiese llamar desde el sector salud a pensar, ¿no? Entonces, en esa línea me parece importante partir recogiendo parte de las reflexiones que han hecho acá el compañero y la compañera que expuso respecto a los efectos. Porque principalmente el abordaje de la tortura desde la salud pública ha sido o ha tendido a atenderse desde una perspectiva individual o desde una perspectiva sociosanitaria que excluye una dimensión que es fundamental a la hora de entender las experiencias traumáticas de este orden y que tiene que ver con que la tortura y las violaciones de derechos humanos se dan dentro de un contexto sociopolítico de origen y de producción, lo cual condiciona por sí mismo las posibilidades de reparación que puedan existir posterior a estos hechos, ¿no? Y en esa misma línea pareciera que dentro de los procesos reparatorios que nosotros hemos desarrollado como país, mirar los horrores de nuestra historia no es algo fácil, ¿no? Mirar los hechos que nos han dividido como sociedad y que a su vez han generado un daño tan profundo y severo al lazo social, pareciera que no es algo fácil, y en eso nos vemos hoy día con esfuerzos permanentes en evidenciar, y como lo decía el doctor Morales o también Elisa, de que la tortura y la vulneración de los derechos humanos son espacios de discusión que hoy día están en permanente cuestionamiento. Es decir, el reconocimiento de la vulneración de los derechos humanos es una cuestión que es muy difícil hoy día de colocar sobre la mesa de manera transversal, y desde ahí el sector salud está llamado a tener que pensar e involucrarse dentro de lo que son los procesos reparatorios. Tenemos una masividad del daño, acá decía a propósito de los 17 años de dictadura, que ha sido descrito desde la literatura como experiencias de traumatización extrema, experiencias de traumatización que tienen un carácter crónico, ¿no? Que han comprometido de manera integral la dimensión biológica, psicológica y social que compone hoy día el espacio ciudadano que nos regula, que nos delimita. Y en esa línea, la reparación ha estado situada principalmente desde una perspectiva biomédica que hoy día es necesaria de poder remirar. Y desde ahí parto pensando en la necesidad hoy día de preguntarnos cómo, no solamente los programas PRICE, que los programas PRICE como programas especializados en materia de reparación, dan cuenta de estos procesos reparatorios con la población PRICE directamente, pero también con la sociedad en su conjunto. Y aquí la pregunta que cabe es preguntarnos cuántos los garantes de derechos desde el sector salud están involucrados en materia de derechos humanos y en los procesos de reparación, ¿no? Y aquí hay una cuestión que lo mandata no solamente los lineamientos técnicos del programa PRICE, que señalan específicamente de que el sector salud está llamado a atender las consecuencias integrales de la violencia política, sino que el Estado en su conjunto y los referentes del sector salud también deben. Y aquí nosotros encontramos una brecha importante en el quehacer práctico de los programas PRICE, que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de involucrar, a pesar de que no debiésemos ser nosotros los programas PRICE, que involucráramos a otros actores y actrices del sector salud a ser parte de los procesos reparatorios. ¿Y por qué tan importante ser parte de los procesos reparatorios del sector salud? Porque precisamente, como han comentado los anteriores expositores, las consecuencias del daño son tan profundas, son tan proyectables en el tiempo, que requieren un esfuerzo importantísimo de toda la red de salud y todos los servicios disponibles que estén para poder responder a los efectos de esta violencia extrema, ¿no? Que vamos a entender que reconfiguró de manera profunda la posibilidad de continuar con planes vitales que se ven de manera tórpida, ¿no? Violentados en un momento determinado de nuestra historia, ¿no? ¿Cuántas familias y grupos familiares tuvieron que reconfigurarse a propósito de la persecución o la desaparición de un familiar? ¿Cuáles fueron los costos de esa reconfiguración familiar y cuáles son los efectos que nosotros desde el sector salud hoy día observamos? Y aquí es donde también se incorpora otra dimensión del daño que es importante de incorporar, de que las consecuencias en salud de los efectos de la tortura, de la persecución de 17 años en dictadura,
no debe leerse desde solamente la responsabilidad o los efectos en las víctimas directas o los grupos familiares directos, porque aquello también es un equívoco que privatiza los efectos del daño a nivel social. Y en esa línea, el abordaje que podemos darle muchas veces cuando privatizamos el daño es un abordaje que está principalmente dirigido a las víctimas, pero que excluye a la sociedad en su conjunto respecto a lo que debiese hacerse como sociedad para no volver a repetir este tipo de situaciones que lamentablemente hemos visto en los últimos años en periodo de democracia que han coexistido, ¿no? Han coexistido en silencio, como bien decía el doctor Morales. Y ahí vemos una dificultad importante desde el sector salud en poder articularse en los procesos reparatorios, entendiendo que los programas PRICE también son programas pequeños que tienen un alcance que muchas veces se rebasa en la posibilidad de atender a las poblaciones que hoy día están acreditadas. Estamos hablando hoy día de que existe más de 1 millón de personas acreditadas en los programas PRICE, lo cual sin duda es una cifra que está reducida, sin duda, los efectos masivos que tuvo la persecución política en dictadura. Entonces, en esa línea hoy día, a un poquito más de 30 años iniciada el proceso de reparación en Chile, a 50 años del golpe cívico-militar en Chile, nos tenemos que ver interpelados respecto a cuáles son las acciones que estamos desplegando nosotros desde el sector salud y cómo esas acciones hoy día de manera indisociable deben dialogar con otros sectores también de la sociedad y del aparato del Estado, ¿no? Y ahí es donde entramos en un diálogo desde el sector salud que nosotros debiésemos propiciar y que también el intersector debiese propiciar y que tiene que ver con la intersectorialidad de acciones en función de la reparación. Porque no solamente en la salud física, psicológica, que se ve comprometida, sino que también la dimensión social de los grupos perseguidos o que recibieron la violencia de manera directa. Y ahí es donde las medidas de restitución, el acceso a la justicia son aspectos fundamentales a la hora de complementar los procesos de reparación en salud. ¿Cómo podemos avanzar en salud si tenemos hoy día un porcentaje importante de causas de derechos humanos que no condenaron en ningún caso a los responsables? ¿Cómo podemos avanzar en la reparación, en los efectos psíquicos de esta violencia si tenemos un escenario de impunidad que hoy día nos golpea los talones permanentemente? Y lo vemos, ¿no?, en nuestra realidad cotidiana cuando vemos que a 50 años surgen causas o condenas por violación de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuántos de esos procesos sociales inciden hoy día en los procesos de reparación en salud? ¿Cómo la población PRICE hoy día está sometida precisamente a estos procesos de recronificación del daño, de un trauma que en ningún caso es pasado, sino que tiene vigencia presente en la corporalidad física, psíquica, pero también en el cuerpo social hoy día de nuestro país? Y en esa línea demuestra un botón. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de violencia en la dictadura cívico-militar o violencia de derechos humanos hoy día en contexto presente en democracia, inmediatamente nosotros tenemos perspectivas disidentes que niegan esta dimensión de la realidad. Y aquí vuelvo con esta cuestión que nos debiese interpelar como sociedad. ¿Cuánto estamos viendo y reconociendo de los horrores de nuestra historia? ¿Cuánto hemos aprendido respecto a esta violencia y sus efectos en la población y cómo esto se ha transformado hoy día en un tema de salud pública? Tenemos dos aspectos que son claves a la hora de entender los efectos de esta violencia en tiempo presente en las víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Primero que todo, tenemos una cuestión testimonial que es real, que tiene que ver con que la primera generación afectada por esta violencia política se encuentra hoy día en un ciclo vital que requiere de cuidados especiales, ¿no? ¿Y eso qué implica, ¿no? Tenemos una población afectada directa, víctima directa de la persecución, que hoy día está en el rango de la adultez mayor y que requiere de cuidados y servicios que sin duda requieren un esfuerzo de la red de salud en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la población ha envejecido, porque tenemos altas tasas de mortalidad que se diferencian respecto de las tasas de mortalidad de la población en general a propósito del estrés crónico. Y por otro lado tenemos otra dimensión importantísima respecto al daño de la dictadura en tiempo presente, que tiene que ver con el efecto transgeneracional del daño. Cómo la violencia sistemática de la dictadura, cómo esta persecución crónica tiene efectos presentes en las generaciones que han sido, y me incluyo, hemos sido depositarios de esta violencia, ¿no? Cómo la condición de salud mental hoy día en Chile se ve comprometida a propósito de nuestro devenir histórico y cuánto de los elementos de salud mental de la persecución hoy día se manifiestan o tienen expresiones desde una dimensión mórbida
y que de alguna u otra forma permanece oculta dentro del radar del sector salud. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque nos interpela nuevamente a tener que preguntarnos cuántos de los efectos hoy día de nuestra condición de salud y enfermedad está cruzada por estos fenómenos de la violencia social que ha tenido materialidad en los cuerpos físicos, psíquicos, y que también tiene la potestad de trascender, como lo han descrito muchos estudios, principalmente desde la psicología, en materia de la influencia de lo transgeneracional respecto a los hechos de violencia, ¿no? Es decir, como bien decía Elisa, ¿no? Hay un contenido que es capaz de viajar, hay un contenido traumático, hay efectos que son capaces de situarse y alojarse en una dimensión trascendental de la experiencia del humano. Y en esa línea creo que los equipos de salud estamos llamados a pensar cómo se manifiestan esos efectos de la violencia transgeneracional. Y ahí hay una brecha importante hoy día desde la salud pública también a entender cómo las manifestaciones de esta violencia hoy día, la corporalidad física y psíquica, tienen hoy día cuerpo. Y ahí hay cuestiones que quizás debiésemos desde la Red Price, y me incorporo, empezar a pensar, y no solamente de la Red Price, sino que también de la Red en Salud de su conjunto, cómo miramos hoy día el perfil epidemiológico de las segundas y terceras generaciones derivados de esta violencia política, ¿no? ¿Cuáles son los elementos diferenciales que hoy día podemos nosotros observar en materia de los efectos de la tortura, de la desaparición de cientos de personas en Chile, de las adopciones ilegales en Chile? ¿Cuántos de esos efectos nosotros hoy día podemos, desde una perspectiva científica, también incorporar para poder establecer planes y estrategias de intervención que nos permitan anticiparnos a el daño de esta violencia? ¿Y por qué digo esto? Porque también la evidencia científica nos dice que a menor temporalidad en la intervención de los efectos de la violencia, mejor proyección y pronóstico podemos tener en la rehabilitación de los efectos de la tortura. Y no solamente de la tortura, sino que otra serie de violaciones de los derechos humanos. Por tanto, estamos llamados y estamos contra el tiempo en materia de pensar cómo podemos anticiparnos a poder entender las manifestaciones mórbidas de esta violencia, cómo podemos sacar esta privatización del daño e incorporarla como un tema de salud pública transversal del sector salud y no solamente del programa PRICE. Y ahí los programas PRICE, el nivel central y los servicios de salud tienen una responsabilidad respecto a cómo el programa y este tipo de contenidos en términos de reparación se incorpora en los análisis y en la producción de evidencia desde los servicios de salud. Ahí hay una fuente importantísima de información que podría ser muy interesante de analizar y estudiar, derivada, ¿no?, de este perfil epidemiológico que entendemos quienes trabajamos en salud pública, que en ningún caso es estático, ¿no? Por el contrario, es dinámico y está en relación dinámica también con los otros fenómenos sociales asociados a la impunidad, asociados al no reconocimiento y, por último, también a la memoria, ¿no? La memoria como una cuestión trascendental y que se articula directamente con el sector salud y que está vinculada a las garantías de no repetición que también desde el sector salud nosotros debiésemos propiciar. Y de ahí que todas las reflexiones simbólicas y conmemorativas que los programas PRICE y el sector salud desarrolle tiene un impacto sin duda en la salud física y psíquica de los usuarios y usuarias de PRICE y también de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Y ahora vamos a dar paso a Francisco Mafioletti, quien abordará los avances en derechos humanos y la prevención de la tortura. Francisco. Muchas gracias. Usted me dice. Bien, muy buenos días a todas, a todos. Primero que nada, gracias al Ministerio de Salud por esta invitación y por la serie de iniciativas que han ido desarrollando en esta línea. Quiero agradecer también a los expositores anteriores que de alguna manera con sus interesantes presentaciones van facilitando también los contenidos que pretendía abordar desde el espacio del cual hablo yo
Vengo en representación del Comité de Prevención contra la Tortura, que es un organismo que está creado legalmente el año 2019. Les pido disculpas si tengo que, de alguna manera, hacer una suerte de educación y explicar quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque somos un organismo relativamente nuevo y somos el único organismo del Estado hoy día. Estamos fuera de los tres poderes, pero somos un organismo del Estado que está abocado de manera exclusiva al abordaje de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Somos un equipo de 7 expertas y expertos, yo soy uno de ellos, más todo un equipo de profesionales que hoy día constituimos 27 personas, que estamos solo en Santiago. Quizás lo más interesante es que el abordaje que tenemos de la tortura es desde una perspectiva preventiva, ¿no? Eso quiere decir que estamos pensando y mirando hacia el futuro, ¿no? Sin perjuicio de que en estas actividades de conmemoración, como decía Ignacio, de memoria, sea muy relevante, muy necesario y yo diría imprescindible el hecho de hacer este análisis histórico que estamos haciendo respecto a un periodo particular de la historia de Chile, que como mis compañeros anteriormente han planteado, Elisa, las consecuencias y las graves consecuencias psicológicas que esto implica, Enrique, las consecuencias físicas y también pone el énfasis en la actualidad de la tortura, que parece un tema muy, muy relevante. Ignacio, que nos habla no solamente del daño a nivel individual, sino que el daño desde la perspectiva social, del tejido social y del efecto duradero que tiene eso en el tiempo y de la responsabilidad que le cabe al Estado también. A mí concretamente se me pidió al comité que habláramos del avance en derechos humanos y la prevención de la tortura. Y para ello, y desde la perspectiva preventiva, es muy necesario primero hacer un análisis de cómo han ido evolucionando históricamente los derechos humanos. Para que no sea muy académica la presentación, solo señalar algunos hitos que son fundamentales. Creo que me salté una. Bueno, lo primero es que los derechos humanos son facultades y valores inherentes a la persona e inherentes a todas las personas, tal como lo plantea la Declaración de Viena del año 93. Los derechos humanos son universales, son indivisibles, están interrelacionados y son interdependientes. Vale decir, todo el mundo, todas las personas, sin excluir a nadie, posee estos valores y estas facultades que le son inherentes, ¿no? Se ha venido trabajando de manera un poco más sistemática. Antes de Cristo ya se empezó a perfilar la idea de esta dignidad en el ser humano, pero desde 1789, con la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya se empieza a... Piense que venimos saliendo a la Edad Media, venimos saliendo de regímenes autoritarios, monárquicos, y donde el sujeto social empieza a adquirir un valor per se, ¿no? Se empieza a abolir la esclavitud y se empieza a instaurar desde el punto de vista social la idea de que todas las personas somos iguales, nacemos iguales y tenemos el mismo valor, ¿no? Lamentablemente se tuvo que pasar por 2 guerras mundiales, hemos estado cerca de la tercera, para que recién en el año 1948 se promulgara esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y después, un par de años después, el año 69, se crean 2 pactos internacionales que son tremendamente relevantes, tanto respecto a los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, para ir asentando una idea en la sociedad de que el valor de las personas, su integridad, su dignidad,
es algo que tiene que ser respetado, ¿no? Pareciera que fueran conceptos básicos y esenciales, pero constituyen una ganancia desde el punto de vista social y un logro, ¿no? Como ya los expositores anteriores planteaban, está la Convención contra la Tortura del año 84 y se suscribe por casi todos los países del mundo. Y a pesar de eso, la Organización de Naciones Unidas se da cuenta de que no basta la mera prohibición de la tortura, sino que es necesario desarrollar una estrategia y una política preventiva en torno a esta, y por eso promulga, digamos, el año 2002 el protocolo facultativo, en el cual todos los países, incluyendo Chile, se comprometen a crear dentro de su legislación. Se entiende que la mera prohibición no es suficiente para evitar que ocurra y que es necesario establecer mecanismos de monitoreo, de visitas en terreno preventivos que tiendan a generar un cambio cultural. Chile recién en el año 2016, como se adelantaba, incorpora dentro de su legislación, dentro de un tipo penal en concreto, el artículo 150 del Código Penal, el delito de tortura lo tipifica, ¿cierto? Y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y el año 2019 se crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y hoy día, el año 2023, estamos recién logrando instalarnos como mecanismo. Es importante plantear que esto tiene que ser una estrategia que esté integrada en todo el Estado, ¿no? Me voy a tomar de las palabras que dice el doctor Morales. La tortura existe hoy en día también. Es importante la memoria, es importante analizar lo que ha pasado, sus consecuencias, pero como delito y como conductas y acciones existe hoy en día, y es necesario precisar en qué consiste, ¿no? Consiste en un daño que se inflige a una persona por parte de un funcionario público y con una cierta finalidad, con un propósito, que lo más clásico es pensar, y el lugar común, que es para obtener una confesión, y es cierto que eso sucede, pero la tortura no existe solo en los regímenes autoritarios, en estas dictaduras cívico-militares que hemos padecido durante 17 años hasta el año 90, sino que, y lamentablemente hay que decirlo, es una conducta y un comportamiento muy propio de los regímenes democráticos también. Y quienes cometen tortura es el propio Estado. Y respecto de personas que tiene privados de libertad o bajo el cuidado o custodia de ellos. Y esto evidentemente involucra a toda la sociedad, involucra a todos los ministerios, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a todos los organismos públicos o privados por delegación de los organismos públicos que tienen bajo su cuidado y custodia a personas respecto de las cuales tiene que proveerles un debido cuidado y una atención, ¿no? Ponemos este gráfico en el cual tenemos una estructura que está otorgada por el marco jurídico, que tiene que ver con lo que les he comentado, la ratificación de los tratados internacionales y de alguna manera el compromiso del Estado de Chile, y no solamente del Estado como una entelequia abstracta, sino que de todos nosotros y de todos los funcionarios públicos en asumir que no vamos a tolerar y que vamos a buscar y reconocer y que vamos a tener una labor preventiva. Hay garantías procesales en el ámbito de la capacitación a los funcionarios públicos desde el punto de vista estructural, está la lucha contra la impunidad, pero también estos mecanismos de monitoreo que hoy día lo lleva adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el propio Poder Judicial a través de las visitas, la Defensoría de la Niñez en el ámbito que corresponde, y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que tiene que, por misión, examinar todas las
lugares del país donde hay personas que están privadas de libertad. Nosotros hemos calculado que son aproximadamente 3.000 lugares, ¿no? No alcanzamos a visitar 3.000, sino que con gran esfuerzo, un poco menos de 80. Pero en estas visitas nos preocupamos de revisar las condiciones materiales en las cuales la gente está viviendo, su alimentación, su educación, la atención en el ámbito de salud, y no solamente salud física, sino que de salud mental también, el acceso a capacitación, a programas y planes de intervención individual que les permita desarrollar una cierta autonomía, prepararse para una vida independiente, y también otras condiciones como la capacitación de los propios funcionarios que los atienden. Y en eso nos hemos dividido en 5 grandes áreas y 2 ejes transversales. Nos toca monitorear todos aquellos lugares en los cuales existen hoy día personas mayores, los ELIAM, que están de alguna manera bajo el concepto amplio privados de libertad, o podemos pensarlo bajo el cuidado custodio del Estado. Todo el ámbito penitenciario, que es relativamente claro respecto de, sobre todo, la población que está en el régimen cerrado, que son un poco menos de 50.000 personas. En el ámbito de la función policial, que involucra a PDI y Carabineros, todo lo que es la detención, la puesta frente al sistema judicial, ¿cierto?, en las audiencias de control de detención, pero el resguardo que tienen, los traslados y la función crítica que ellos cumplen respecto a personas que, como en los casos anteriores y en los casos de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias o en conflicto con la ley penal en los CIPS-RC, en régimen cerrado, o las personas que están en los hospitales psiquiátricos públicos o privados, se encuentran privados de libertad, y eso ya es una condición de vulnerabilidad, ¿no? Una segunda condición de vulnerabilidad muchas veces está dada por la discapacidad, los problemas en el área de salud mental, por la minoridad de edad, por ser mayor de edad, por la condición de mujer, la condición de migrante. Y lo que el mecanismo o el Comité de Prevención contra la Tortura quiere transmitir hoy día es que sigue existiendo, más allá del rechazo, más allá del negacionismo por parte de grupos minoritarios y del reconocimiento mayoritario del horror de lo que ha constituido la tortura en la dictadura cívico-militar, sigue sucediendo hoy en día, y es necesario generar una cultura de respeto a los derechos humanos, de capacitación a los funcionarios públicos, de generar condiciones de cuidado y custodia en la cual están estas personas. Y nosotros queremos traer una visión de presente y de futuro también, para que ese nunca más se pueda materializar en garantías de no repetición, que es uno de los elementos importantes de las comisiones de verdad, justicia y reparación, que de alguna manera tienen una mirada hacia atrás y de justicia y de restitución, pero las garantías de no repetición son tremendamente relevantes en tanto evitan a futuro que situaciones de esta naturaleza se vuelvan a repetir. Voy terminando con la idea de que la tortura existe hoy en Chile. Anualmente se denuncian ante Fiscalía, bajo la familia de los delitos de genocidio y lesa humanidad, que prácticamente no hay, pero sí de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, 5.000 denuncias, de las cuales menos de un 2% llegan a una sentencia condenatoria. Hay un problema de acreditación de los hechos, de visibilización de los mismos, de asunción de las responsabilidades que le cabe a cada institución. Y en eso hemos observado lamentablemente que todavía tenemos hoy día mujeres que tienen que parir en condiciones indignas, esposadas, sin las condiciones adecuadas. Tenemos en algunas regiones hospitales en los cuales se manda a las comisarías a personas que están con ovoides dentro de sus cuerpos y que están en un riesgo vital. Tenemos situaciones de discriminación, que también constituye o puede llegar a constituir tortura, pero sin duda constituye malos tratos respecto de personas que viven en residencias, que son personas pobres. En fin, en este escenario la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes
Pensamos que es una vía racional y anticipatoria que pretende evitar que dichos actos en el futuro, por medio de un cambio cultural que dificulte o idealmente impida la ejecución de este tipo de conducta. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, todas estas exposiciones han generado una serie de reflexiones de todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Me voy a correr un poquito para acá, les voy a pedir apoyo para que podamos achicarnos un poco. ¡Ay, que quedamos perfectos y Elisa! Les comento que tenemos una audiencia bastante importante, alrededor de 200 personas nos han estado acompañando, principalmente trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que ha sido nuestro primer foco, pero eso no excluye, ¿cierto?, que nos acompañe público general. Y a propósito de las presentaciones, lo que nos toca ahora entonces es poder hacer un pequeño diálogo según lo que ustedes han hecho en sus ponencias. Quería partir contigo, Elisa, a propósito de que por lo general la ciudadanía actual, las nuevas generaciones también, ven los 50 años como algo a veces, lamentablemente, como hay que dar vuelta a la página, ¿cierto? Una situación ya descontextualizada. Y cuando a veces se le pregunta a las nuevas generaciones o a la población general qué conceptos se asocian a propósito de dictadura, surge mucho la palabra impunidad. En esa línea, para hacer la bajada, para que las personas entiendan, porque a veces los conceptos se dicen muy etéreamente, ¿cierto? Impunidad, tortura, pero no se hace necesariamente la bajada. ¿Qué es la impunidad? ¿Y cómo afecta la impunidad en los procesos de reparación? Yo creo que es bien importante partir señalando, y qué bueno que tú preguntes qué es la impunidad, porque se ha acusado a los defensores de derechos humanos de buscar, de ser vengativos, de no querer efectivamente dar vuelta a la página. Resulta que la impunidad es la ausencia de verdad y justicia. ¿Por qué digo la ausencia de verdad? Porque no basta con decir tales y tales personas fueran afectadas por la represión política. Es necesario saber quiénes fueron, quiénes dieron las órdenes, cómo ocurrió, qué hizo posible, a propósito de lo que hablaba mi colega, el psicólogo Maffioletti, cómo es posible que eso ocurriera. Y eso implica un examen más profundo de las relaciones sociales y de poder que hicieron posible esa transgresión. Ese es un elemento. Lo otro importante es la sanción. O sea, yo siempre digo, si a uno le roban en su casa, que eso ocurre y no encuentran nunca los culpables, uno queda como indispuesto y malhumorado y con una sensación de injusticia. Yo digo, piensen lo que es para esas madres o esas esposas que nunca encontraron los restos mortales de sus seres queridos. O sea, yo encuentro que es de una crueldad tan sin límite y que no se sancione judicialmente y también éticamente, ¿me entiendes? Entonces, por otro lado se dice, las nuevas generaciones miran esto con tanta distancia. Yo diría, ¿cuánto peso tienen eso los medios de información que han estado insistiendo desde el primer día que hay que dar vuelta a la página, que hay que dar vuelta a la página? Además, yo diría, ¿quiénes? ¿Quiénes son para los quienes? Yo lo pregunto porque los hijos de los sobrevivientes, a propósito lo decía el colega, efectivamente están muy afectados. En esta paciente que yo contaba, que fue vejada sexualmente, nunca más logró tener contacto físico con nadie. Y ella me decía, nunca le he podido, hice cariño a mi hijo lo suficiente hasta los 2 años y nunca más lo volví a hacer cariño. ¿No creen que en eso hay ya algo que se transmite? Entonces, creo que se ha cultivado el negacionismo, se ha propiciado el negacionismo, no ha habido lo que han dicho todos mis otros, bueno, el único que no es colega aquí es el doctor, pero vamos a decir colega. Mientras no haya un debate público extensivo, la gente no va a asumir. Entonces, claro, los hijos, puede ser que los nietos estén como un poco en el interreno, pero piensen ustedes, los crímenes del genocidio nazi siguen vigentes hasta el día de hoy. O sea, yo hablaba hace poco con un conocido y que me hablaba con pesar de lo que había sufrido su familia, una persona de 40 años,
su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo diría ¿no les importa o hemos tendido un manto de silencio? Efectivamente, tienes toda la razón, y un poco ligando lo que tú señalas con Enrique y su exposición, claro, la impunidad cae como un manto invisible, ¿cierto?, en la sociedad en su conjunto. Como tú dices, tanto el negacionismo, el silencio, también se ve manifestado también en lo que son incluso las carreras, el proceso de formación de las carreras. Entonces, en esa línea, y pensando también en la actualidad, ¿cierto?, lo que nos pasó en el estallido social, tú señalabas, Enrique, que era muy importante, y te hago también la pregunta, ¿por qué es importante que hoy todos los profesionales de la salud sepamos de este tema de la tortura? En eso hubo mucha confusión respecto a los propios equipos de salud a nivel de atención primaria, la urgencia, donde llegaban las víctimas a propósito del estallido social, es que no sabían cómo abordar, cómo actuar. Ya hubo mucha confusión. Entonces, ¿es pertinente hablar de tortura, hablar de estos aspectos como parte de la formación en los profesionales de la salud? Muy pertinente, no solo por los aspectos de tortura, sino por la amplia gama de los derechos humanos, porque recordar que los derechos humanos también abarcan derechos sociales, como el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no?, entre otros. Entonces, es muy relevante en la amplia gama de aspectos, y creo que es fundamental, porque de algo que nos olvidamos quienes trabajamos en los hospitales es que en el momento que estamos trabajando en un servicio público somos agentes del Estado. Siempre pensamos en agente del Estado en el que lleva una pistola o un fusil. No. Somos agentes del Estado y podemos cometer vulneraciones de derechos humanos o ser partícipes incluso de la cadena de vulneración que una persona sufre, como por ejemplo no constatando adecuadamente las lesiones que la persona tiene. En ese momento nos constituyen un agente más vulnerador como los demás, aunque yo esté en mi box cumpliendo una función específica y me sienta libre y que no tengo nada que ver con esto. Somos parte de esa cadena. De hecho, debo señalar que la primera condena por tortura sexual que hubo en Chile con la nueva ley fue un caso de un funcionario de un hospital psiquiátrico que vulneró sexualmente a una paciente. Entonces fue la primera condena por tortura sexual en Chile. Entonces es muy relevante señalar, digamos, que no nos sintamos fuera de eso, y por lo tanto es absolutamente relevante que exista formación en derechos humanos. Hay algunas experiencias en la Universidad de Chile, yo participo en un electivo para estudiantes de medicina, pero es selectivo. Deben ser parte de la carrera, formalmente parte del currículum de todas las carreras de la salud, porque los trabajadores de la salud nos vemos directamente relacionados a esto, aunque no nos dediquemos a derechos humanos, aunque no estemos. Y quisiera señalar algo respecto a la impunidad. La impunidad no solo tiene que ver con lo que le pasó a cierta gente, vamos a sacarnos, como un poco Ignacio decía, privatizar el daño de ellos. No se trata de ellos, se trata de todos. ¿Por qué? Porque se sigue repitiendo las conductas vulneradoras, las conductas de tortura, tiene que ver con que no ha habido justicia, con que no ha habido verdad, y se han mantenido en las instituciones, digamos, personas que han ido formando nuevas personas y que repiten los mismos parámetros, porque, por ejemplo, a partir del 18 de octubre de 2019 nosotros pudimos ver vulneraciones de derechos humanos masivas, generalizadas y con patrones específicos que se repitieron en prácticamente todas las ciudades del país. Por lo tanto, la impunidad respecto a lo que ocurrió en la dictadura civil y militar influye directamente en que hoy día se repita, y que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos vivan esta experiencia nuevamente, porque no somos capaces de esclarecer los hechos, no somos capaces de, como sociedad, porque esto no es responsabilidad solo de los jueces, es nosotros como sociedad no hemos sido capaces de enfrentar esto de manera adecuada y aclarar la verdad y por supuesto hacer justicia. Efectivamente, muy interesante, o sea, esta tesis de que no solamente son los agentes cuando uno ve los carabineros, sino que también todos los que trabajamos en relación al Estado, los que podemos violentar, es algo que es importante de ir recalcando. Y en esa línea, ya que hablamos de impunidad, también cuando se habla con las nuevas generaciones, otro concepto que sale a la luz tiene que ver con la memoria, ¿ya? Y en ese aspecto, Ignacio, ¿por qué la memoria es también un trabajo de salud? ¿Qué crees tú? Porque a veces suele verse como actos netamente culturales, sin necesariamente la profundidad
de lo que implica a propósito de ir avanzando en esto de sanar no solamente individuos, sino una sociedad completa que fue trastocada durante 17 años. Sí, sobre la base de la memoria recae la necesidad de poder darle un lugar a ciertas experiencias que, como bien ya hemos reflexionado acá, no son privativas de un grupo específico o de los afectados o afectadas directas de la persecución de un momento histórico determinado, sino que cuando hacemos una reflexión sobre la memoria, estamos ampliando la posibilidad de reconocer y de reconocernos respecto a lo que ha sido el devenir de nuestra historia. Y esa es una interpelación que tiene relación directa con lo que desde el sector salud nosotros abordamos, que tiene que ver con los efectos de esta violencia sistemática que se instaló en un momento determinado en nuestra historia. Y nosotros nos vemos desde el sector salud que los procesos de salud y enfermedad tienen una fragilidad que está vinculada principalmente a los procesos sociales que están circundantes a estos procesos mórbidos, ¿no? En donde la salud y la enfermedad cobran un cierto dinamismo que incide en ciertos momentos determinados en un grupo específico, como por ejemplo cuando vemos grandes hechos de impunidad o de no reconocimiento, cómo aquello tiene un efecto en la corporalidad física, psíquica, en la sociedad en su conjunto, cómo se reabren debates que nosotros deberíamos entender que están zanjados. Y la memoria ahí tiene esta cualidad de abrir un espacio que hoy día nos da cuenta de que estamos en un momento incómodo, nos devela un momento incómodo de nuestro devenir histórico, del cual, como ya hemos también dialogado acá, es transversal, ¿no? Nos interpela como agentes de la salud, pero interpela también a la sociedad en su conjunto. Por tanto, la memoria tiene un valor que es muy fundamental en los procesos de reparación, en tanto que permite aperturar y desprivatizar el daño y colocar dentro del espacio colectivo el origen de la dimensión traumática que hemos compartido. Y en esa línea, cuando hablamos del trauma de origen sociopolítico, del trauma de la tortura, de las desapariciones forzadas, etc., estamos hablando de un trauma que tiene un origen en un contexto sociopolítico determinado. Y esa es una cuestión que desde el sector salud nosotros no podemos disociar, sino que por el contrario tenemos que incorporar dentro de nuestra práctica y en el quehacer cotidiano del equipo de salud. Y ahí, para cerrar, todas las acciones en esa línea se incorporan dentro de lo que son los marcos normativos y técnicos que nos mandata nuestro lineamiento ministerial desde el PRAIS, pero también los principios fundamentales civilizatorios a los cuales hemos llegado a acuerdo, ¿no? Hay principios éticos mínimos sobre los cuales nosotros debiésemos avanzar y que tiene que ver precisamente con generar condiciones de no repetición, y para aquello la memoria es fundamental. Por tanto, la memoria no es privativa de un grupo perseguido específico, sino que la memoria debiese ser parte de todo y el sector salud no puede quedar al margen, porque tiene incidencia en la valoración de los procesos reparatorios y en la posibilidad de construir nuevos relatos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, llegando también a Francisco, digamos, en este recorrido, ¿cierto? Y unando las conversaciones, llega a ser un poco claro, viviendo 17 años ininterrumpidos, ¿cierto? De violencia, de violación de los derechos humanos, de tortura. Esto que tú dices es que no es solamente constitutivo, ¿cierto?, de estados autoritarios, sino que también de estados que, ¿cierto?, transitan, ¿cierto?, en las democracias. Eso suele suceder para muchas personas que hoy nos escuchan algo contradictorio. ¿Por qué crees tú que todavía sigue esta cultura, ¿cierto?, en relación a la violación de los derechos humanos, aún estando en democracia? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué crees tú que hay que ir trabajando, ¿cierto?, para poder generar las garantías de no repetición y por lo tanto asegurar una sociedad libre de violencia? Se agradece la pregunta y la posibilidad de hacer algunas aclaraciones que son muy necesarias. Primero, nosotros pensamos que hay que actualizar el concepto de tortura. Ya no es necesariamente un policía, un agente de una dictadura que hace submarinos o parrillas o otras cosas, sino que el concepto actual de tortura, fíjense, es un funcionario público, cualquiera de nosotros, que inflige un dolor
a una persona con una cierta finalidad, castigar o sancionar en un contexto de una residencia, de un hospital psiquiátrico, de una cárcel, privarlo de algún derecho, discriminarlo, burlarse por su condición étnica, por su lugar de origen, por algún defecto físico. Las conductas que pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en su mayor manifestación de gravedad, tortura, nosotros no tenemos una claridad respecto de cuáles son. Por eso estamos elaborando un catálogo de conductas que en el ámbito, por ejemplo, de la residencia de niños, niñas, adolescentes, es empujarles, tirarles el pelo, cortarles el pelo en contra de su voluntad, no propiciarles las atenciones que son... y que quien escucha, golpear, por cierto, zamarrear, pegarle con un palo en la cabeza, todas esas conductas, como hemos visto con un niño, ponerlo a la intemperie una hora bajo la lluvia en el sur del país, todas esas conductas las personas no se las imaginan y están siendo propiciadas por un funcionario público que además tiene por tarea el proporcionarle cuidado a estas personas. Y por eso queremos visibilizar todas aquellas otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes que la gente no se los representa como tales. Y dice, pero ¿qué tanto que lo empuje o que le tire el pelo? Cuando una persona que está al cuidado de un niño de 4 años le tira el pelo un día y le tira el pelo el otro día y lo insulta y lo agrede, o un gendarme le escupe la pasta de dientes a un adolescente, o le rompe un objeto que su familia le regaló y se burla de él, o entra a su habitación y lo golpea o lo hace salir. Todas esas conductas, cuando son diarias, cuando están hechas por una persona con autoridad respecto a la cual la otra tiene dependencia, está totalmente entregado en esa privación de libertad a el arbitrio de sus conductas, evidentemente pueden llegar a constituir malos tratos. A la pregunta de por qué en estados democráticos, porque no tenemos todavía conciencia de la gravedad de esos hechos. Tenemos niños en situación migrante en el norte del país. Esta persona que les decía de los ovoides en su cuerpo, que no quiere ser atendido, o niñas que porque vienen de una residencia, que no tienen una familia que las apoyen, que tienen una trayectoria de institucionalización, pareciera que valen menos desde el punto de vista social. Por eso parto del tema de los derechos humanos y cómo la cultura, de alguna manera, la mayor cultura en derechos humanos, viene a constituir una suerte de antídoto frente a este otro tipo de conducta. Uno de los puntos, nosotros tenemos 8 dimensiones que monitoreamos, 8 dimensiones que tienen casi 40 subdimensiones cuando visitamos un lugar, una cárcel, una comisaría, una residencia de niños. Una de ellas tiene que ver con la formación de los profesionales que trabajan ahí. Y en el ámbito de salud es necesario, por ejemplo, en una residencia, que un profesional esté preparado para que la persona, que además puede tener un problema de salud mental o consumo problemático de drogas o alcohol, entre en crisis y tiene que tener las competencias y las habilidades para poder controlarlo sin incurrir en uso excesivo de la fuerza. Voy cerrando. Lo que pasa es que y perdón si tomo un poco más de tiempo, pero es necesario, aparte de este juicio histórico que es muy necesario, también entender las distintas formas en que hoy día los propios funcionarios públicos están incurriendo en este tipo de conductas que no buscan la confesión, sino que, muy contrariamente a lo que tienen que hacer, que es proporcionar cuidado, custodia y preparar para una vida libre y autónoma, están propiciándoles estos malos tratos que son totalmente inaceptables desde su posición como funcionario público. Muchas gracias, Francisco. Solo para ir cerrando, les quiero dejar abierta la reflexión, o más que nada la respuesta a esta pregunta: ¿cómo les emplaza hoy a ustedes
en sus diversos roles la conmemoración de los 50 años y cuáles son finalmente los desafíos que tenemos que ir construyendo desde este presente, entendiendo que democracia es memoria y también futuro. Les dejo ahí abierto para que piensen. Yo voy a aprovechar de hacer una observación nomás, a propósito que acabo de terminar de hacer uso de la palabra. Nosotros tenemos un mensaje hoy día como comité, y a propósito de lo que plantea el doctor, que somos agentes públicos, funcionarios, también es importante decir que somos agentes de cambio, ¿no? Y que hay responsabilidades en funciones esenciales de salud pública ligadas a la atención. Cuando se generan las directrices, la rectoría desde el nivel central, lo que hay que hacer es pensar en todos los posibles usuarios, no en el usuario tipo ideal que estamos pensando. Y en eso hay que incluir a las personas que están privadas de libertad, a los migrantes, a las personas con problemas de salud mental y todo este grupo que es vulnerable y que es doblemente vulnerable cuando está dependiendo de la prestación que nosotros le vamos a dar. Yo digo hasta ahí. Ese es el Muchas desafío gracias. y esa es tu reflexión respecto. Elisa. Mire, yo creo que el principal desafío es entender que la memoria no es solo un asunto de escudriñar el pasado, es cómo nosotros entendemos el pasado, es cómo vamos construyendo el presente y cómo construimos el presente define nuestro futuro. Entonces, en esto de la conmemoración de los 50 años, me parece muy importante efectivamente hacer este ejercicio de memoria, porque tal como lo decía Ignacio, aquí los dañados fue el conjunto de la sociedad. Hay unos que han sido como la punta del iceberg, pero cómo esto cambió nuestras prácticas sociales, cómo cambiamos abruptamente. Los exiliados nos devolvieron siempre eso, que habían regresado a un Chile que no era. Perdimos nuestra práctica de ser solidarios, de vivir en grupo, de defender nuestros derechos. Todo eso fue conculcado y se connotó toda participación política como maligna y peligrosa. O sea, esto de los politiqueros y esta denostación de la política viene justamente de quienes han ejercido la política a su propio beneficio. Entonces, creo que hay que hacer un rescate, además, yo creo también de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular. Porque fíjense que fuimos uno de los países, aquí el doctor me lo puede corroborar, más exitoso en manejo de la pandemia, gracias a lo que queda aún de la salud pública de esa época. Entonces, creo que tenemos mucho que rememorar, recordar, valorizar, pensando en la construcción de democracias un poquito más auténticas, donde además de sancionar las distintas modalidades en que la tortura se ejerce, hay que asumir lo que decía también el doctor. Los torturadores siguen estando presentes en las Fuerzas Armadas y Policiales y transmitiendo un modo de relación y de sometimiento del otro que es injustificable. Enrique, Ignacio, Enrique. Sí, tal vez yo más bien llamar, porque está dirigido esto a trabajadores de la salud en distintas partes del país, tal vez un ejercicio más bien personal. En cada lugar, si uno hace historia, como lo estamos haciendo nosotros en el Colegio Médico a propósito de la Comisión de Verdad, que está investigando las vulneraciones de derechos humanos que médicos y médicas sufrieron durante la dictadura, ha sido para algunos de las personas que están interviniendo en este trabajo muy impresionante el poder escuchar relatos, leer relatos de personas que uno no sabía, uno identificaba y que habían sido profesores incluso en distintos cursos, en distintos temas, incluso docentes que de gran prestigio a nivel del país, y que vivieron vulneración. Entonces, tal vez hacer el ejercicio, invitar a hacer esta experiencia de preguntar, y en este consultorio, o en este centro de salud, en este hospital, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió hace 50 años o durante toda la dictadura? ¿Y quién eran estas personas que fueron vulneradas? Y tal vez ponerle rostro a esa persona detenida, a esa persona incluso desaparecida. Hay hospitales que llevan nombres de algunos de estos doctores, como el doctor Enrique Aravena en Temuco, por ejemplo, o en Puerto Saavedra, solo por poner algunos ejemplos, preguntarse quién eran estas personas y las otras personas que también estuvieron allí trabajando y qué les pasó. Creo que eso es
ejercicio personal y de reflexión que puede ser con algunas personas en el propio trabajo, que puede ayudar mucho, no solo a recordar, sino a pensar en el Chile de hoy y en el Chile que viene hacia adelante. Porque reitero lo que había planteado antes, mucho de lo que no hacemos hoy día y dejamos como tareas pendientes, no solo nos puede afectar directamente a nosotros como individuos, ya que lo vemos desde lo personal, sino incluso si nos proyectamos a nuevas generaciones como hijos, nietos, y evidentemente como país, como civilización debemos avanzar y tratar de evitar que estas cosas se repitan. Muchas gracias, Enrique. Sí, yo sobre los 50 años y el contexto conmemorativo que nos propicia la reflexión, creo que la interpelación, como bien conversaba hablando anteriormente, la necesidad de volver a mirarnos en nuestra dimensión histórica, mirar la memoria que puede ser incómoda o dolorosa de manera transversal por la sociedad chilena, por los trabajadores y trabajadoras de la salud, para principalmente no volver a hipotecar nunca más la condición humana. Que yo creo que es una de las cuestiones que como civilización nosotros debiésemos propender, ¿no? Que la condición de la dignidad de la persona no la volvamos nunca más a hipotecar. Porque hemos hablado harto de los efectos y las consecuencias y la proyección del daño, ¿no? Pero hay una dimensión ética y moral respecto a nuestro devenir, nuestra proyección, nuestro presente. Hoy día en el debate público estamos hablando sobre esto, los derechos humanos se ponen en tensión y en cuestión. Entonces, para mí, la conmemoración y este marco simbólico apunta a que nos volvamos a reconocer como sujetos ciudadanos de un territorio en el cual debemos tener ciertos principios éticos que nos debiesen convocar, ¿no? Y esa es la condición de no hipotecar nunca más la condición humana para no repetir los horrores de nuestra historia. Y la memoria nos invita a la reflexión, pero sabemos desde el ámbito de la psicología que el recordar es una posibilidad, ¿no? El recordar es una posibilidad de aperturar, de construir nuevas narrativas, y para mí esa es la invitación de los 50 años. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y las panelistas por la disposición a hablar de estos temas tan relevantes para nuestra sociedad y también para nuestro sector salud, que sin duda tiene un rol pero relevante, tal cual lo han dicho todos ustedes. Y agradecer a todos los trabajadores y las trabajadoras que nos han acompañado durante este tiempo y en este primer conversatorio de 4 que van a ir desarrollándose en este espacio de diálogo. Solamente quiero recordar que la próxima conversatorio de la web será el día 13 de septiembre, donde vamos a abordar temas muy importantes también, como son las agresiones sexuales en dictadura, justicia y legislación desde la perspectiva de género, historias de búsqueda y su relación, ¿cierto?, con la salud, y crímenes de lesa humanidad contra diversidades sexogenéricas durante la dictadura. Todos ellos, como bien nos invitaba también Francisco, a mirarlos también como parte de quienes nosotros proveemos servicio y que debiéramos siempre orientarlos con enfoque de reparación y derechos humanos cuando sabemos, ¿cierto?, que son más vulnerables, incluso en democracia, a padecer, ¿cierto?, este trato cruel e inhumano que puede ser también la aplicación, lamentablemente, de la tortura. Así que muchas gracias a todos y también nos despido muy agradecida nuevamente por su palabra. Gracias. Gracias a ustedes.